Celebro la iniciativa de Juliana Lacour que para el programa Voces y Comunidades de la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario ha convocado a este ciclo de conferencias. Además, le agradezco de todo corazón a Juliana haberme convocado y haber solicitado mi presencia. Comenzaré afirmando sin hesitar que la pandemia y el aislamiento han tenido dos consecuencias inmediatas y definitivas. Al tiempo que se han encargado de desnudar el amplio grado de indefensión y vulnerabilidad de nuestra existencia, denuncian y descubren las características de un sistema que en nombre de maximizar el capital ha ido destruyendo la naturaleza y ha precarizado hasta el límite las condiciones de vida y muerte de la humanidad. Esta pandemia. A veces tengo la impresión de haberme dormido en un mundo y haberme despertado en otro, y desde este se me hace difícil recrear cómo era ese otro mundo en el que me sentía inmune y poderoso. Cómo era ese mundo en el que los cuerpos circulaban por lugares, por espacios desplegados en un tiempo cronológico, cómo funcionaban el espacio y el tiempo en esa era pasada, tan próxima y aún así tan lejana. Sin lugar a dudas que el lugar conservaba su lugar de privilegio en nuestra vida anterior. Éramos dueños, nos sentíamos dueños de la calle, del espacio exterior. Los varones, tradicionalmente propietarios de la esfera pública, empezábamos a reconocer, no sin cierta perplejidad, que las mujeres, tradicionalmente confinadas a la esfera doméstica, se apropiaban de la plaza, confirmando que ese era un espacio significativo y que en la conquista de esos espacios públicos se dirimía la cuestión. Pero a eso me voy a referir más adelante, porque ahora quisiera detenerme en las relaciones del espacio y del tiempo con el poder en ese mundo anterior. En ese mundo pasado, el poder se jugaba en el dominio del espacio. Las guerras, sin ir más lejos, no eran otra cosa que dispositivos llevados a cabo para conquistar espacios vitales. Fuimos testigos de cómo el imperio se expandía en la superficie y ocupaba territorios. A mayor territorio conquistado, mayor poder. No obstante, la guerra ya había comenzado su mudanza del espacio al tiempo. En cierto sentido, la guerra moderna era ya la guerra del tiempo. Dominaba quien tenía el dominio del tiempo, no solo del espacio. Ganaba el más veloz en los transportes y en las comunicaciones. La rapidez en el ataque es la que decidía y definía el desenlace. Medios de transporte, velocidad de los medios de transporte, comunicaciones, la agilidad en las comunicaciones, habían sellado un pacto, una alianza, estrategia para obtener la carta de triunfo. Aún sin saberlo, estábamos transitando por un tiempo en el que la aceleración y la velocidad se habían disparado. Vivíamos en un mundo donde ya no se trataba de producir a toda velocidad, ya no se trataba de vivir a toda prisa, sino de destruir deprisa. Nuestra producción ya no se definía por la rápida instalación de mercancías en el mercado, sino por el consumo y la velocidad para destruir y descartar productos. También hay que reconocerlo, productos teóricos. Las teorías se renovaban constantemente y eran deglutidas y evacuadas a la velocidad del rayo. Si hay algo que nos definía en esa época de reconversión neoliberal de la economía global que aún no ha terminado, era el consumo y la celeridad de consumo, desde que los patrones de dilapidación y derroche medían nada más ni nada menos que el nivel de inserción social. Eso quería decir que la exclusión social iba pareja a la exclusión del consumo. El consumo se había convertido en la más convocante religión laica que tenían los grandes shoppings a sus catedrales. Digo religión por la omnipresencia que tenía en la vida cotidiana de los seres humanos
y su función como garante fundamental para la socialización, desde que generaba la ilusión de neutralizar el peligro siempre presente de la exclusión, la marginación, el abandono y la muerte. Casi sin darnos cuenta, habíamos dejado de habitar el espacio, habíamos dejado de estacionarnos en territorios y lugares. Éramos ya ciudadanos del tiempo, de un tiempo peligrosamente amenazado por la velocidad y la aceleración que acortaba las distancias. Insensiblemente, las distancias tiempo habían reemplazado a las distancias espacio, lo que quiere decir que la geografía estaba a punto de ser sustituida por la cronometría. Cuando preguntaba a qué distancia estaba del centro de la ciudad, la respuesta que recibía era a 20 minutos. Y la carrera espacial, la conquista del espacio, había devenido en el eufemismo con el que se aludía a la conquista del tiempo. La velocidad de las comunicaciones. Tengo muy presente una cita en la que hace muchos años atrás ya Virilio nos alertaba. La hipercomunicabilidad de los medios masivos es también, además de la inmediatez del poder de la información, la instantaneidad de la información del poder. La superconductibilidad de los diferentes medios es también, además del poder de concentración, la concentración del poder. Es cierto que en ese mundo pasado el progreso, el desarrollo de la ciencia y de la técnica habían logrado liberarnos de las restricciones que la naturaleza nos imponía, pero ese logro se había dado a costa del arrasamiento de la naturaleza, como si esa naturaleza no fuera además ajena, además de haber reducido nuestra expansión a la nada. Habíamos consumado casi la reducción de las distancias. Con un clic en nuestra computadora entrábamos al Louvre. La ciencia y la técnica funcionaron así como una verdadera fábrica de contracción de espacios, como esas máquinas que comprimen autos viejos y los reducen a cuadraditos descartables. La ciudad, en definitiva, esa ciudad abierta del mundo pasado que desde el aislamiento actual tanto extrañamos, esa ciudad que añoramos, estaba al servicio de la represión de los cuerpos. Contrariamente a lo que sostiene el sentido común, el espacio urbano no era el lugar de actividades físicas desbordantes, sino el lugar de actividades agitadas, tensas y crispadas. La actividad del cuerpo quedaba sustituida por las prótesis técnicas, ascensores, escaleras mecánicas, automóviles, transportes subterráneos, colectivos. Y por otra parte, la rarefacción de los intersticios tanto en el seno del tejido urbano como en el interior de los edificios no hacía más que acentuarse a costa de la reducción de la superficie, de las veredas intransitables, de las plazas cercadas, de las viviendas estrechas, de su altura bajo techo. Los deportes pretendieron paliar esta situación atrófica instituyendo algunos ejercicios corporales siempre reglamentados en gimnasios, estrechas sendas para ciclistas, lugares y terrenos previstos para el caso. La humanidad urbanizada del mundo que perdimos había adquirido el carácter de una humanidad sedentaria, dejando el éxodo para los refugiados que, amenazados por el hambre y la muerte, atravesaban continentes. Y nuestros cuerpos, nuestros movimientos, ávidos de un espacio para desplazarse, quedaron casi anulados. En el final, el vértigo supuso el exterminio del espacio y para nosotros todo quedó reducido a la velocidad, a conservar el equilibrio, a mantenernos a flote, como esos esquiadores en el agua que se deslizan a toda prisa, rozando la superficie sin dejar marcas. Si nos deteníamos, nos hundíamos. De modo tal que la insatisfacción por el espacio reducido a pura velocidad, la frustración por el movimiento condenado a la pura aceleración, estaba en la base de la intimidad evaporada. De ahí que el aumento de la agresividad se convirtiera en una constante, ya que existe un lazo de causalidad indisoluble entre la hipervelocidad y la hiperviolencia. Pues bien, ese mundo anterior se vio interrumpido cuando irrumpió la pandemia. Fue una interrupción brusca y sorpresiva.
Veníamos a toda velocidad, a la máxima velocidad prevista por los imperativos neoliberales, y chocamos. El neoliberalismo en su punto de máxima aceleración, y nos estrellamos. No se trata de reconocer que la economía se detuvo, ni siquiera que nos ralentizamos. No es cuestión de aceptar que nos vimos obligados a frenar de golpe. Lo que sucedió es que el tiempo se dislocó y nos descolocó. Tiempo y espacio quedaron fuera de la lógica convencional y perdieron sus coordenadas. Podrá decirse que fue una pandemia anunciada, pero aún así tuvo el efecto de un baldazo de agua fría, de lo inesperado y sorpresivo. Un accidente, lo que se entiende por accidente en su acepción topológica, alteración de la uniformidad. Eso a lo que Derrida alude como contratiempo organizador en la medida que se opone a la banalidad del sinsentido. Eso a lo que Deleuze alude cuando afirma que un estado vívido expresa el flujo de intensidades bajo los códigos, pero expresa al mismo tiempo la interrupción del flujo. Y de eso se trata, de la interrupción que hace añicos al tiempo y al espacio conocidos, que trastoca los puntos de referencia que nos permitían orientarnos. El concepto de interrupción no se reduce al tiempo y al espacio. Incluye la alteración de los códigos y supone una tarea adicional. Nos obliga a la reestructuración de los distintos elementos simbólicos. Me dormí en un mundo y me desperté en otro. Me dormí en un mundo y me desperté en un presente continuo, un presente perpetuo. La diacronía expuesta a las continuas variaciones de lo mismo se ha transformado en la sincronía de lo sucesivo. La reiteración de la estructura cíclica parecería haber perdido su capacidad de desajustarse en aras de glorificar la renovación de lo efímero. En última instancia, dilatación del presente a costa de la contracción del futuro y abolición del pasado. Nos dormimos en un mundo y nos despertamos en otro. Nos despertamos y transitamos una vigilia cuyo argumento es la inermidad y el desamparo en estado puro, solo atenuados, si acaso, por el respeto al aislamiento. El cuerpo del otro, ese espesor corporal, sede de una dramática subjetiva e intersubjetiva, se ha convertido en amenaza, en peligro mortal. La distancia entre los cuerpos se ha impuesto como un acto de amor. La proximidad, el encuentro de los cuerpos, en riesgo letal. Prohibido tocarse, prohibido acercarse, el contacto piel a piel, el olfato y el tacto, dos de nuestros 5 sentidos, quedaron postergados. Menos de 2 metros de proximidad y recibo una puñalada. Un abrazo equivale a un garrotazo. Un beso a un exocet. Rita Segato sostiene que el aislamiento personal, la distancia física, es también una distancia social. Y claro está que la separación de los cuerpos no es inocente en sus efectos sobre la subjetividad y la construcción de lazos, pero aún así hubiera sido imposible mantener el confinamiento de la población mundial si la amenaza de muerte y las medidas de cuidado no hubieran funcionado como aglutinador de humanidad. Me dormí en un mundo y me desperté en otro. Renunciar a reunirme con amigos se ha vuelto un gesto cariñoso. Por amor, ni mis hijos ni mis nietos me visitan. Me dormí en un mundo y me desperté en otro. De repente, un bombardeo indetenible de información me llega por la tele al abrir el primer ojo de la mañana. No dejan de insistir en la preferencia del virus por los mayores de 70 años que tienen enfermedades previas. ¿Quién es el mayor de 70 años que no ha tenido una enfermedad previa? No paran de recordarme que soy de los primeros en la lista de la muerte. Población de riesgo se me hace un eufemismo para disimular la evidencia de que es conmigo la cosa. En ayunas nomás, las noticias me sopapean con el augurio de la enfermedad y la muerte por asfixia en soledad, y las cifras de fallecidos
contagiados y recuperados a lo largo del mundo, se convierten en números que vuelan, adquieren formas fantasmales, terroríficas, y se disuelven para dejarle lugar al tsunami de cifras que se renuevan incansablemente. Confinado, con los datos definados que no cesan de abrumarse, no llego ni al café de la mañana cuando me arrastro al balcón para obtener una imagen pura de la desolación urbana, solo atravesada de vez en cuando por algún enmascarado. Me dormí en un mundo y me desperté en otro. Ahora resulta que la muralla china dejó de ser el emblema de una fortaleza protectora, que París, la ciudad luz, se convirtió en destino oscuro y mortífero, que en Londres no resisten ni los príncipes ni el primer ministro, y Nueva York, aquella que le hizo cantar a Frank Sinatra I wanna wake up in a city that doesn't sleep, New York, la ciudad que nunca duerme, solo despierta para cavar fosas comunes que tanto me hacen recordar aquellas otras de los campos. Como en esa instalación profética de León Ferrari, la Casa Blanca desborda en contagiados por el virus. Mientras, el Papa no renuncia a un vano ritual en una plaza de San Pedro tan vacía como vacía está la Meca, e Italia, el glorioso norte de Italia, se ha convertido en una fábrica de cadáveres que funcionan como mercancías para las que no han sido previstas siquiera los sistemas de acopio y embalaje. Y Guayaquil, emblema del otro mundo, el de los humillados y vilipendiados de la tierra, se puebla de cadáveres callejeros, puñetazos en plena cara, que condensan el espanto en estado puro. Me dormí en un mundo y me desperté en otro. El fantasma que nos sobrevuela en su versión más cruel, la muerte en solitario por asfixia, nos sumergen en el desaliento, nunca mejor usado el término, desaliento que va inflando el presente al punto tal que amenaza de deglutirse hasta el más próximo pasado y terminar bloqueando la posibilidad de avisorar el futuro. No es la primera vez que se revela la relatividad del tiempo. Ya Einstein nos había advertido que esa uniformidad tenía sus desviaciones, pero esto es otra cosa. Ahora esta imprecisión se agrava al punto tal que hasta los relojes y los calendarios se nos hacen arbitrarios y hasta descartables. Tal parecería que el tiempo impersonal y único como base para la relación entre duraciones que propusiera Bergson ya no avanza en forma constante. Ahora se mueve como remolinos, un loop de tiempos interrumpidos que han perdido su dirección, un presente que se enrolla en sí mismo y no cesa de detenerse, un presente estancado que se resiste a ser historia. Tengo muy claro el recuerdo de ese accidente. Venía por la autopista con el coche a toda velocidad y de repente el choque. Las reiteradas vueltas en el aire en un tiempo interminable, un tiempo que se estiraba y se hacía infinito mientras volaba en un espacio sin gravitación. De modo tal que el estampido final al estrellarme en el pavimento nunca llegaba. Ese instante eterno que no pasa es tal vez el paradigma de la situación traumática. Si hasta ahora concebíamos las experiencias traumáticas como ubicadas en el pasado, este potencial trauma colectivo se instala en un presente detenido. Inmersos como estamos en este posible trauma colectivo, no es tan difícil aceptar el colapso de cierto orden temporal. Me dormí en un mundo y me desperté en otro. En ese pasado próximo, en esos días inocentes en los que salíamos a la calle, paseábamos por la plaza, nos abrazábamos con amigos, cenaba con mis nietos, no podíamos imaginar el rumbo que tomaría nuestra vida. Y ahora, instalado en este presente perpetuo, ese pasado se me hace tan lejano que a menudo siento que ya no me pertenece. Ese pasado que a veces contemplaba con nostalgia se ha ido reduciendo, se ha ido esfumando a costa de este presente hipertrofiado,
pasado difuminado que ha quedado vaciado de sentido. Y el futuro, esa ausencia de horizonte, no solo le quita el sentido a los proyectos truncos y a las iniciativas interrumpidas, sino que caducó como experiencia en la medida que se ha desdibujado como porvenir. De modo tal que no se trata de elaborar el duelo por el pasado o por los proyectos futuros que se vanecieron en el aire, que a Dios gracia, aire que aún respiramos. Ese duelo supondría una temporalidad conservada y la nuestra es una temporalidad desquiciada. Tengo todo el tiempo disponible para escribir mi tesis, me dice mi paciente, y sin embargo no avanzo nada. Me pregunto qué sentido tiene. La pregunta acerca del sentido se ha vuelto un interrogante crucial. ¿Qué sentido tiene? Me dormí en un mundo y me desperté en otro. La tradicional biparticipación espacial que asignaba la esfera doméstica a las mujeres y el espacio público a los varones ha cedido frente al protagonismo que ha adquirido la distancia entre nosotros y la pantalla. Ese nuevo espacio, esa diminuta distancia no es nueva, pero nunca como en estos días ha sido más transitada y más concurrida. Ese pequeño espacio hipertrofiado ha dislocado las distancias. A la hora de abrir mi celular da lo mismo encontrarme con un amigo en México o con quien vive en Palermo a pocas cuadras de mi casa. Antes recordé que los varones, tradicionalmente propietarios de la esfera pública, empezábamos a reconocer, no sin cierta perplejidad, que las mujeres tradicionalmente confinadas a la esfera doméstica se apropiaban de la plaza instalando el más potente movimiento social de la época. Desde las madres y abuelas de Plaza de Mayo no habíamos visto una expresión política más convocante que el Ni Una Menos o la marcha por el aborto legal, seguro y gratuito. Lamentablemente, me parece que la presencia en el espacio físico logrado por el feminismo no se ha logrado trasladar con la misma fuerza al espacio virtual. Mientras escribía esto, sonó mi celular. Eran mis hijos que inundaron la pantalla con fotos tomadas en tiempos remotos, cataratas de imágenes que venían del túnel del tiempo. Prisioneros de una compulsión nada habitual, parecían decirme: tuvimos un pasado, he aquí el testimonio, no dejemos que se nos escape. Pero la recuperación del pasado nada tiene que ver con el afán de volver a una normalidad enferma de neoliberalismo despótico. Más bien, la apelación al pasado es un intento de posicionarnos en un presente con un pensamiento crítico capaz de hacerle frente al arrasamiento subjetivo producido por un espacio y un tiempo desquiciados. Antes de añorar la vuelta a la normalidad, aún antes de apelar al ir acostumbrándonos al aislamiento actual como signo de salud mental, se trata de inspirarnos, nunca mejor usado el término, inspirarnos para que el deseo colectivo vaya creando lo nuevo, lo insospechado. Se trata de aspirar, nunca mejor usado el término, aspirar a que el poder transformador de las masas le otorgue a la existencia el sentido vaciado no solo por la pandemia, sino por un sistema injusto y desigual. Esas ansias de dormirme en este mundo y despertar en otro, en un mundo donde este presente puede inscribirse en la historia como el fin de una era de agravios y de oprobio, se apoya en la confianza en que un futuro mejor, que es posible, nos esté esperando.